Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y emitimos este curso desde Alcalá de Henares, Madrid, España, para el mundo entero. Entonces, estamos estudiando el trabajo del sueño. Esta es la clase número 8 del curso y este tema es importantísimo. Central, nuclear en la interpretación de los sueños. Categoría central, el trabajo del sueño. ¿Por qué? Porque la producción de un sueño es un trabajo, ¿no? Un trabajo inconsciente, que uno no se da cuenta del trabajo que hace para producir un sueño, porque es inconsciente. Pero hay un trabajo que se llama el trabajo real del sueño, que es una reconstrucción teórica que hace el psicoanálisis, puesto que no se puede abrir la cabeza del soñante, lo abrimos por la mitad y ver cómo está soñando, ¿no? Sino que es una reconstrucción teórica. Y que nos va a mostrar la serie de procesos psíquicos inconscientes u operadores psíquicos que funcionan en la producción de un sueño. Y recordemos que Freud, cuando nos explica cómo se produce un sueño, utiliza el sueño porque soñamos todos. Y entonces su aspiración, o lo que él quiere, es mostrarnos cómo funciona el aparato psíquico. Para producir un sueño, para producir un lapsus, para producir un chiste o para producir un síntoma. Es el mismo funcionamiento del aparato psíquico. Es decir, que ahora que estamos estudiando cómo se produce un sueño, después eso nos va a servir para comprender cómo se produce una neurosis obsesiva, cómo se produce un síntoma histérico o un síntoma fóbico o un síntoma psicosomático o cualquier síntoma, porque son los mismos mecanismos inconscientes, los mismos operadores, ¿vale? Entonces, hasta que Freud escribe la interpretación de los sueños en el año 1900, habíamos visto cómo siempre a lo largo de la historia de la humanidad nos ha preocupado a los seres humanos los sueños. Nos ha preocupado interpretar, saber qué significaban los sueños, ¿no? Porque siempre hubo ese saber popular de que los sueños tienen un sentido. Entonces, habíamos visto que antes de Freud, todos los intentos de análisis, de interpretación de los sueños populares, partían del sueño manifiesto. Es decir, el sueño contado por el soñante, el sueño que recuerda cuando se despierta. Entonces partían de ahí, intentaban dar un sentido a ese sueño manifiesto. Pero el psicoanálisis va a añadir un nuevo material, porque nosotros no partimos del sueño manifiesto tal cual para hacer el análisis, sino que después pedimos al soñante que hable libremente a partir de ese sueño, todo lo que se le ocurre. Eso es la técnica del psicoanálisis, asociación libre en transferencia con el analista, ¿no? Hable libremente sobre el sueño, todo lo que se le ocurra. Entonces, ese nuevo material de la asociación libre es el que vamos a tomar para interpretar el sueño. No el sueño directamente, el sueño manifiesto, porque si una persona viene y te cuenta un sueño pero después no habla libremente sobre el sueño, no se puede interpretar. Tiene que contar el sueño y después hablar, asociar libremente, ¿vale? Entonces, vemos que el sueño manifiesto y las ideas latentes son dos lenguajes diferentes. Dijimos el otro día, ¿no? Son dos versiones de un mismo hecho, pero distintas, ¿no? El sueño manifiesto está mucho más condensado y es mucho más enigmático, es como un jeroglífico. Después, las ideas latentes, cuando ya le pedimos al soñante que hable, las ideas latentes tienen sentido, son más parecidas a los pensamientos de la conciencia, porque son preconscientes. Entonces ya tienen lógica, tienen sentido, las entendemos, ¿vale? Son dos idiomas distintos. Es como si, decíamos, el contenido manifiesto del sueño, lo que recordamos del sueño, fuese una traducción no fiel y no literal de las ideas latentes, que después podemos asociar en relación con el sueño.
no debemos interpretar el sueño dándole un valor pictórico. Por ejemplo, imaginemos un jeroglífico de estos que se publican como pasatiempos, ¿no? Entonces encontramos una casa. Sobre el tejado de la casa hay una barca. A continuación hay un hombre, hay una letra y una figura humana sin cabeza que corre desesperadamente. Entonces decimos, bueno, esto es absurdo porque las barcas no están encima de los tejados. Un hombre decapitado no puede correr. Y además el hombre es más grande que la casa y además una letra no puede surgir de la naturaleza, etcétera, ¿no? Si lo interpretamos literalmente, traduciendo de manera pictórica. Pero ese no es el objetivo de un jeroglífico, ¿no? Como pasatiempo cuando te piden que lo traduzcas, ¿no? Sino que más bien te pide que vayas sustituyendo cada uno de esos elementos pictóricos que aparecen en el jeroglífico por una palabra o una sílaba. Y cuando haces todo el pasatiempo, todo el jueguito, al final te encuentras con una frase que tiene sentido, que hasta puede ser un verso bellísimo. Es decir, hay que hacer esa interpretación traduciendo los elementos por palabras. Bueno, el sueño es exactamente uno de estos jeroglíficos. Es similar a un jeroglífico, que no se puede traducir tal cual pictóricamente, sino que hay que hacer una interpretación para poder comprender cuál es el sentido del sueño. Entonces, ya sabemos que ha habido un trabajo inconsciente para pasar de las ideas latentes al sueño manifiesto. Repito esto que veíamos el otro día, ¿no? Es decir, el trabajo real del sueño iría desde el deseo inconsciente, que es inconsciente, que no sabemos de él, que sabemos de él porque Freud escribió la interpretación de los sueños, y cuando nos psicoanalizamos, sí, cuando nos psicoanalizamos ahí, vamos conociendo, nos van interpretando nuestro deseo inconsciente, ¿no? Pero a priori no sabemos del deseo inconsciente. Pero este deseo inconsciente es el motor del sueño. Entonces se pone a trabajar. ¿Y qué hace? Con una serie de materiales psíquicos, que ya hemos visto en la clase anterior, ahora va a hacer un trabajo inconsciente, utilizando unos operadores del inconsciente, unos trabajadores del inconsciente, que hoy vamos a ver cuáles son. Entonces hace ese trabajo, toda esa serie de operaciones, y da como resultado el sueño manifiesto, el sueño que nosotros recordamos. ¿Vale? Imaginémoslo con una máquina en la fábrica, ¿vale? Tenemos la máquina, el motor, un motor, que es el deseo inconsciente, ¿vale? Entonces, a esa máquina entra una materia prima, pasa por una serie de procesos de trabajo que no vemos porque se hacen dentro de la máquina y sale de ahí un zapato o una silla, ¿vale? Ese es el producto final, el sueño manifiesto, ¿vale? Y todos esos procesos que se han producido dentro de la máquina son los que vamos a ver hoy. Después, en el trabajo de psicoanálisis, en la consulta, ¿cuál es el trabajo que hacemos los psicoanalistas? Partiendo del sueño manifiesto, llega el soñante y te cuenta el sueño. Vamos a reconstruir las operaciones que se produjeron dentro de la máquina para interpretar el deseo inconsciente. Es decir, es un trabajo a la inversa. ¿Vale? Y aquí falta una cosa, y es, ¿por qué es necesario entonces que se produzca todo este trabajo del sueño para llegar al contenido manifiesto? Porque aquí está la censura psíquica. Entonces, el sueño, para pasar a la conciencia como en forma de contenido manifiesto, tiene que engañar a la censura, tiene que disfrazarse, tiene que condensarse. Bueno, mejor estaría aquí, porque ya vamos a ver que las ideas latentes ya están también, ya son un producto del inconsciente, ya hubo desplazamiento, ya hubo condensación en las ideas latentes también. Bueno,
Entonces, vamos a comenzar a ver cuáles son esos trabajadores que trabajan aquí para deformar el sueño. Los dos más importantes son la condensación y el desplazamiento, que vamos a ver hoy. Condensación y desplazamiento. Y en la próxima clase vamos a ver otros dos, que son la puesta en escena y la elaboración secundaria. La condensación. ¿En qué consiste la condensación? Cuando vemos el sueño manifiesto y lo comparamos con las ideas latentes, lo que primero nos llama la atención es que el sueño manifiesto es cortito. El sueño que le contamos al psicoanalista cuando... ¡Ay, mira lo que he soñado hoy! Y le contamos el sueño. El psicoanalista lo escribe y ocupa media página, como mucho. ¿Vale? Pero cuando el psicoanalista te dice, a ver, habla libremente, ¿qué se te ocurre sobre este sueño? Uy, ahí te pones a hablar y vas conectando una cosa con otra, vas recordando aquello y eso te lleva a eso otro y esto te lleva al otro y puedes estar toda la sesión asociando libremente sobre ese sueño. Es más, puedes estar varias sesiones de psicoanálisis asociando sobre ese sueño. Es decir, eso ya puede llevar 6, 8 y hasta 12 veces más de extensión en el papel si lo escribes. Entonces, lo primero que vemos es que hubo una labor de condensación. Que en el sueño manifiesto está condensado. Están condensadas todas esas ideas latentes. ¿No? Es decir, de todo el conjunto de ideas latentes, solo han pasado algunos elementos al contenido manifiesto. Solo algunos. Y está lleno de lagunas. Lo que recordamos está lleno de lagunas. El sueño manifiesto es conciso, pobre y lacónico en comparación con la amplitud y la riqueza de las ideas latentes. Prosiguiendo el análisis, pidiéndole al soñante que asocie libremente, ahí vamos viendo las series de ideas que van apareciendo, van naciendo, se van produciendo. Y que además nunca estamos completamente seguros de haber agotado, porque siempre pueden surgir nuevas ideas en relación al sueño. Igual que tampoco estamos nunca completamente seguros de haber agotado una interpretación. Se puede interpretar un sueño y después el soñante seguir trabajando ese sueño y asociando sobre él porque hay más interpretación sobre ese sueño. Hay varios deseos que se están realizando en ese sueño. ¿Vale? Entonces Freud lo primero que se pregunta es, ¿todas esas ideas latentes que surgen en relación con ese sueño estaban antes del sueño? ¿Han dado lugar a la producción del sueño? ¿O son cosas que se le han ocurrido al soñante después? Estaban antes. Han intervenido en la producción de ese sueño. Y lo sabemos porque cuando le invitamos a asociar libremente, son ideas que van apareciendo en la concatenación de pensamientos, en la conexión de pensamientos. Aunque inicialmente no estén. Porque fijaos qué interesante, le pedimos al soñante que asocie y al principio te viene y te cuenta ideas, te sale por ideas, te empieza a hablar de cosas que aparentemente no tienen conexión con el sueño, pero aparentemente solo. Porque cuando continúa hablando, detrás de esas ideas que aparentemente no tenían ninguna relación con el sueño, empiezan a aparecer, a surgir ideas que sí que tienen relación con el sueño y que además son las importantes para resolver el sueño, para interpretar el sueño. Es decir, son ideas que esconden esas primeras ideas que van apareciendo entre las ideas latentes que aparentemente no tienen ninguna relación con el sueño o que parecen absurdas o que parecen tonterías, sin embargo detrás sí que van escondiendo o relacionadas con ellas van apareciendo otras ideas que sí que son importantes para resolver el sueño, para interpretar el sueño. ¿Veis? Por eso la técnica en el análisis es asociación libre, porque aunque a usted le parezca una tontería, aunque a usted le parezca que no tiene sentido, aunque a usted le parezca que tal, no juzgue, dígalo en voz alta, porque detrás de esa información puede venir otra que sí que sea importante, ¿no?
Entonces, es un procesamiento inconsciente el que pasa en nuestro psiquismo y que da lugar a un sueño. Y el que da lugar a un síntoma también. Entonces, es otro procesamiento, tiene otras reglas, tiene otra lógica y tiene otros operadores diferentes a los de la conciencia, al pensamiento consciente. De hecho, ya todo lo que llega a nuestra conciencia ya es un producto del inconsciente también y ya está disfrazado, ya está deformado. Pero tampoco uno debe fiarse mucho de las cosas que piensa o que siente o que... ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la condensación? Vemos de todas las ideas latentes que el soñante despliega en su discurso, vemos que no todas han pasado al contenido manifiesto del sueño. Hay algunas que sí han pasado y otras que no, estaban reflejadas en el contenido manifiesto. Es decir, el contenido manifiesto no es una fiel traducción al pie de la letra de las ideas latentes. Hay elementos que pasan y elementos que no pasan al contenido manifiesto. Entonces, aquí se pregunta Freud, ¿y qué determina esa selección? ¿Cómo selecciona el sueño los elementos que pasan al contenido manifiesto y los que no? Para explicárnoslo, nos lo va a ejemplificar con el sueño de la monografía botánica que vimos el otro día. ¿Vale? Os recuerdo el sueño manifiesto, el que cuenta Freud. Dice: he escrito una monografía sobre una especie indeterminada de plantas. Tengo el libro ante mí y vuelvo en este momento la página por la que se hallaba abierto y contiene una lámina de colores. Cada ejemplar ostenta, a manera de herbario, un espécimen disecado de la planta. Ese es el sueño. Como veis, aquí realización de deseos no se ve ninguna, ¿no? Pero cuando Freud interpreta el sueño, ya sí vemos la realización de deseos, ¿no? Entonces, dice Freud, el elemento más evidente del sueño es monografía botánica, que procede de impresiones del día anterior al sueño. ¿Os acordáis? Había una impresión indiferente, era: he pasado por un escaparate y he visto una monografía sobre los ciclámenes. Y luego había una impresión importante el día del sueño, que era la conversación que había mantenido con su amigo el doctor Konigstein, el oculista, que le acompañó a casa, iban conversando, y esa conversación sí que despertó en Freud toda una serie de recuerdos, de pensamientos, de fantasías, ¿no? Que eso era el suceso del día anterior importante, significativo. Siempre están los dos sucesos, el indiferente y el importante, del día anterior al sueño. Bueno, entonces este sueño ha mantenido en el contenido manifiesto el elemento monografía. Ha omitido ciclámenes. Es decir, cuando a Freud le pedimos asocie libremente sobre su sueño, lo primero que dice es: pues ese mismo día, esta misma mañana, o ayer a la mañana, pasé por un escaparate donde vi una monografía sobre los ciclámenes. ¿Vale? En el sueño, él había soñado con una monografía, pero no aparecía la palabra ciclámenes por ningún lugar. Es decir, había pasado al sueño manifiesto ese elemento, monografía. ¿Vale? Entonces, cuando Freud empieza a asociar libremente, empieza a aparecer también la relación con la botánica, que veíamos que era la representación que iba aglutinando todas las ideas en torno a ese sueño, ¿no? ¿Y cuáles eran estas ideas? Pues mira, es que yo escribí una vez una monografía sobre las propiedades anestésicas de la cocaína. Y mis alumnos me escribieron, los alumnos del laboratorio nos escribieron una carta a todos los profesores felicitándonos, y además nos felicitaron también por ese estudio de las propiedades anestésicas de la cocaína. Y esto me recuerda a la conversación que mantuve con mi amigo, el oculista, el doctor Konigstein, que también participó en ese estudio y de la cocaína y que aplicaba la cocaína para las operaciones de los ojos de sus pacientes. Y de ahí al diálogo que mantuve con él la tarde anterior,
sobre una serie de cuestiones, y además eso me hizo despertar en mí toda una serie de fantasías que si yo me tuviera que operar alguna vez iría a Viena y me haría operar por el amigo de un amigo mío, que como yo no le diría que soy Freud ni que soy médico, no me tendría que hacer un favor económico por el tema del pago entre colegas. Bueno, toda una serie de fantasías que le fue despertando, ¿no? Y esa conversación con Coniston fue el verdadero estímulo actual del sueño. La monografía, el elemento monografía, también le lleva a toda una serie de pensamientos, ¿no? De ideas latentes. La monografía sobre los ciclámenes, el elemento monografía botánica aparece como elemento común intermedio entre el suceso indiferente y el suceso importante, que están conectados por toda una red de pensamientos, de asociaciones. Pero también botánica y monografía por separado van profundizando cada vez más en la madeja de ideas latentes. Madeja, fijaos cómo le define. Todas las ideas están como una madeja, y al hacer asociación libre vamos tirando de la madeja y se va desliando todas esas ideas, ¿no? Entonces, botánica le lleva a pensar en el profesor Gardner, que fue el que interrumpió la conversación cuando él iba hablando con el doctor Coniston, y acordaros que Gardner significa jardinero, que le recuerda que cuando ve al doctor Gardner con su mujer pensó que, mira qué aspecto más floreciente que tienen. Eso le recuerda a la paciente que tuvo él, que se llamaba Flora, y a la mujer que lloraba cuando su marido se olvidaba de regalarle flores el día de su cumpleaños. Gardner también le recuerda al laboratorio y la conversación con Coniston. La señora de las flores le recuerda a las flores preferidas de su mujer, que no se las regala muy a menudo, y las ideas sobre los ciclámenes. La botánica le lleva a recordar el tema del herbario, de cuando era un joven que les hicieron limpiar los libros de los gusanos de los libros, y también al examen de su época universitaria, donde le pidieron que identificara una flor que eran los ciclámenes, y como él no tenía mucha idea de botánica, le suspendieron en el examen. Y por intermediación de la alcachofa, esto le lleva a la idea de la alcachofa, que es su flor preferida, y ahí concatena ya con toda una serie de recuerdos infantiles, donde arrancaba las flores del libro con su hermana como si fuera una alcachofa, y a las ideas de una paciente suya que tenía sobre Italia, que eran ideas sexuales porque separaba, era genitalien, ¿no? Le llevaban a recordar los genitales. Bueno, aquí hemos resumido todo ese análisis del sueño que hicimos, pero lo traemos de ejemplo para ver cómo se van relacionando las ideas latentes unas con otras, ¿no? Dice Freud, botánica es un foco de convergencia en el que se reúnen para el sueño numerosas series de ideas, ¿vale? Nos hallamos ante una fábrica de pensamientos, dice Freud, que parece una obra maestra de hilandería. Así funciona el sueño, es como una fábrica de pensamientos, como si fuese una obra maestra de hilandería. Y nos trae una frase de Goethe maravillosa que dice: nos hallamos aquí en medio de una fábrica de pensamientos en la que, como en una obra maestra de hilandería, y según los famosos versos, se entrecruzan 1000 y 1000 hilos, van y vienen las lanzaderas, manan invisiblemente las hebras, y un único movimiento establece 1000 enlaces. Así funciona el trabajo del sueño, con las ideas latentes, ¿no? Entonces, como conclusión de este ejemplo del sueño de los ciclámenes, el sueño de la monografía botánica, vemos cómo el elemento monografía y botánica han sido acogidos en el sueño manifiesto,
han pasado al sueño manifiesto, mientras que otra serie de ideas ni siquiera estaban reflejadas en el sueño manifiesto. Entonces, ¿pero por qué han pasado esos y no otros? Porque eran los que tenían un mayor número de contactos con las ideas latentes. Eran los focos donde convergían un mayor número de ideas latentes del sueño. Por eso pasan al contenido manifiesto. Son puntos de convergencia en los que se van a reunir muchas ideas latentes. Y esto es lo que se llama en psicoanálisis múltiple determinación. Esos elementos están múltiplemente determinados por las ideas latentes preconscientes. Que vamos a diferenciar de la sobredeterminación, porque la sobredeterminación siempre es inconsciente. Es decir, todo lo que pasa en el aparato psíquico, todo lo que ocurre dentro de los límites del aparato psíquico, está sobredeterminado por el inconsciente. ¿Vale? Y vemos que la múltiple determinación es otra cosa. La múltiple determinación es del orden de lo preconsciente. Los elementos de las ideas latentes que pasan al contenido manifiesto son los que están múltiplemente determinados. Es decir, que están en contacto con un mayor número de ideas latentes. ¿Vale? Entonces, el trabajo del sueño no consiste en pasar, digamos, los contenidos de las ideas latentes como si fueran una abreviatura al contenido manifiesto, o como si fuera una elección a las Cortes, ¿no? De que de cada grupo de ideas latentes se elige un elemento y lo pasa al contenido manifiesto. No. Más bien coge de todo el contenido de las ideas latentes, selecciona aquellos elementos que están múltiplemente determinados, es decir, que están en conexión con un mayor número de ideas latentes. Y esos son los que pasan como representantes de las ideas latentes al contenido manifiesto. Que es increíble que haga eso él. Claro, los que tienen más peso por estar con mayor conexión con ideas latentes son los que aparecen representados en el contenido manifiesto del sueño. ¿Y los que tienen más peso es porque nos preocupan más o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. No es por la importancia, porque luego vamos a ver con el otro operador que está desplazada la importancia, el acento psíquico. No tiene que ver con la importancia de que sea más importante para ti o que te preocupe más. Tiene que ver con que estén más en contacto con un mayor número de ideas latentes. Aunque sean elementos poco importantes. De hecho, mejor si son elementos poco importantes. Por ejemplo, el elemento botánica, Freud dice eso. El elemento botánica era ideal porque para mí la botánica es poco importante. De hecho, hasta suspendí un examen de botánica porque no está ni entre mis aficiones ni ¿no? Entonces es un elemento muy interesante porque puede burlar a la censura. No se toman los elementos importantes porque eso no burlarían a la censura, sino que cuanto más indiferente sea, mejor para engañar a la censura. Tiene que cumplir esas dos condiciones. Que, bueno, la condición fundamental es que esté inervado, digamos, por un número de ideas latentes muy amplios. Son los que tocan, son aquellos en los que convergen un mayor número de ideas latentes. Y si es indiferente, mejor, porque así engaña mejor a la censura para pasar a la conciencia. ¿Y por qué están justo esas ideas latentes ahí convergiendo? ¿Por qué esas y no otras? Porque así pasó el sueño, porque le fue útil al sueño. Claro, en este sueño que vemos de la monografía botánica de Freud, ¿por qué botánica? Pues porque había un montón de ideas que en relación con ese tema de la botánica, que si flora, que si las flores, que la otra estaba floreciente, que la alcachofa, que los ciclámenes, era como perfecto para producir el sueño. ¿Y por qué? Porque le sirve al sueño para para expresar la realización de deseos sin que la conciencia lo sepa. Es decir, ¿por qué esas y no otras? Como nos dijo Freud. ¿Por qué ha tomado... ¿Qué hubiera pasado si ese día yo no paso por el escaparate y no veo la monografía? ¿Qué hubiera pasado? No se hubiese formado en ese punto de... Hubiera tomado otra cosa el sueño. Hubiera tomado otra cosa para poder hacer la realización de deseos
sin que la conciencia se entere de nada. Pero entonces a los sueños obsesivos tendría otro contenido, ¿no? Es decir, es lo que le importa a una persona si sueña repetidamente tampoco. Tampoco, porque como vamos a ver cuando veamos el sentido de los síntomas, los síntomas obsesivos también se producen exactamente con estos mismos mecanismos. Es decir, ya está todo condensado y desplazado en el síntoma obsesivo. Por eso, generalmente, yo que sé, al obsesivo se obsesiona con una idea que no tiene importancia, que para una persona de afuera si la ve dice, pero ¿cómo te puede obsesionar eso? Si eso no tiene importancia, haz esto, haz lo otro, que eso no tienes por qué darle vuelta, no es importante. Pero eso no calma el síntoma obsesivo del obsesivo, porque está profundamente enraizado en lo inconsciente y está producido, es una máscara. El síntoma obsesivo es un disfraz, es una realización de deseos encubierta también, igual que un sueño, exactamente igual, hay que interpretarlo igual que un sueño, hay que pedirle al obsesivo que hable libremente y a partir de la asociación libre vamos a llegar a poder interpretar la realización de deseos que se expresa en ese síntoma obsesivo, deseos sexuales, infantiles y reprimidos también. Como un sueño, exactamente igual que un sueño. Entonces, el sueño obsesivo, es decir, un sueño que se repite, ¿no? Cuando dices obsesivo quieres decir que no es porque el contenido del sueño sea lo que le preocupa al soñante, es porque hay un deseo inconsciente que pulsa por expresarse y por realizarse, pero no sabemos cuál es hasta que no interpretemos el sueño. Ya la apariencia del sueño es un disfraz. El sueño manifiesto que recuerda al soñante es solo contenido manifiesto, es la apariencia, no es la verdad. Hay que interpretarlo. Lo que sí que es verdad es que hay algo que pulsa, hay un deseo que está pulsando por expresarse y que justo en el obsesivo lo que sucede es que hay una contraposición, hay una lucha, hay un deseo que lucha por expresarse, que suele ser hostil en el obsesivo, y está toda la parte del aparato psíquico que impide que ese deseo hostil se realice. Entonces, ¿cuál es la garantía que vamos a llegar a la verdadera causa si nos basamos en una cosa tan poco fiable como interpretaciones libres? No, Todas las ideas que se le van a venir a la cabeza son libres. No, sí, las ideas son libres, la asociación es libre, pero no es libre, está sobredeterminado inconscientemente. Entonces, Es decir, diga lo que diga él, vamos a llegar a la misma cosa. todo lo que dice en relación con ese sueño está sobredeterminado por lo inconsciente. No es azaroso, no es casual. No es casual, no es casualidad. Las preguntas que tú haces en la clase no son casualidad, están sobredeterminadas por tu inconsciente. Cuando llega el paciente y dice la primera frase que dice, o todo lo que dice en la sesión, va a tener que ver con el deseo inconsciente que se va a interpretar. No es casual. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso también. Si yo ahora os digo, a ver, el primer nombre de mujer que se os viene a la cabeza. El primer nombre de mujer que se os viene a la cabeza no es casual, no es azaroso, está sobredeterminado por vuestro inconsciente. Esa es la diferencia entre la sobredeterminación y la múltiple determinación, que es muy importante para poder entender el psicoanálisis y para poder ser psicoanalista, por supuesto. Si no... Es que, pero entonces no entiendo cuál es el sentido de los sueños, porque si las ideas latentes que se escogen son las que se forman en un punto de convergencia que tú tampoco eliges y tampoco tiene que ver con tu subconsciente, entonces no entiendo para qué son los sueños. O sea, los sueños son el guardián de reposo. El sueño, su función es que tú puedas dormir. Ya, pero yo pensé que en cierta manera venía, o sea, al fin y al cabo tendría que ver con el subconsciente porque son deseos reprimidos que tú tienes. Exacto. Entonces, en parte vienen del subconsciente. En parte no. O sea, el sueño es una realización de deseos sexual, infantil y reprimido, pero después de interpretarlo. Si no lo interpretamos, tú no sabes nada de esa realización de deseos que se produce en el sueño. El deseo reprimido también está en el consciente, ¿no? No. No. Pero si yo llego a entenderlo será porque está en el consciente. Porque el inconsciente es lo que yo no entiendo. Es lo que yo no... Claro.
Lo llegas a entender cuando se interpreta el sueño. Muy complicado. Hay que saber latín aquí. Ahora lo que estamos viendo son los operadores del inconsciente, ¿vale? Lo que estamos intentando comprender es cómo funciona el inconsciente, que tiene unas reglas diferentes a las de la conciencia, ¿vale? Entonces, la condensación no es el inconsciente, es un operador del inconsciente. El desplazamiento es un operador del inconsciente. Pero en el inconsciente están los deseos inconscientes, que son los que se realizan en el sueño. Que dijimos que eran deseos sexuales, infantiles y reprimidos. A ver. Es que no entiendo por qué un deseo reprimido y no otro. ¿Por qué hoy voy a soñar con este deseo reprimido y no mañana? ¿O porque... Ah, eso, porque es tu suceder psíquico así. Eso es tu vida psíquica. Eso es lo que tenemos, eso es lo que psicoanalizamos. ¿Por qué tu vida psíquica? ¿Cómo es tu vida psíquica? ¿Por qué hoy sueñas con eso? ¿Por qué hoy es ese deseo el que te mueve? ¿Por qué no has conseguido aprobar el examen de literatura? Claro, eso es lo que psicoanalizas. ¿Qué de ti está a favor de ti? ¿Qué de ti está en contra de ti? ¿Qué de ti te está obstaculizando para dar el siguiente paso en tu vida? Eso es lo que se psicoanaliza. Entonces, cada persona somos dos. Mínimo. Como O mínimo. sea, que como mínimo, es decir, Pues lo el interno inconsciente. que lucha contra el consciente, es decir, somos por lo mínimo. Como mínimo, Por lo como mínimo, mínimo eres dos. Como mínimo eres tú y tu inconsciente, tú y tu otro tú. ¿Pero qué sentido tiene que tengamos un inconsciente entonces? Que no es ningún sentido, el aparato psíquico es complejo, el sentido hay que dárselo, hay que producirlo, hay que construirlo en psicoanálisis. No, David, el sentido de la vida, hay gente que cree que sentido tiene la vida, pues se lo tienes que producir tú, el sentido de tu vida. Claro. Tienes que construir tú. ¿No? Entonces, aparato psíquico, acordaros. Inconsciente. Vale. ¿Cómo sabemos del inconsciente? Porque hay una ciencia, hay una disciplina científica, que es el psicoanálisis, que describió que el aparato psíquico tiene una parte inconsciente, una parte preconsciente y una parte consciente. Es decir, si no te estás moviendo en el marco de esa ciencia, no sabes que hay un inconsciente. O sea, sabemos que hay un inconsciente porque teóricamente hay una disciplina que describió que el aparato psíquico está dividido en inconsciente, preconsciente, no, perdón, y conciencia. Vale, vosotros, antes de venir a este curso, antes de saber del psicoanálisis, vivíais como si solamente tuvierais conciencia. Hago esto porque si pum, 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 me duermo, me olvido de la vida. Pues Todo tiene... Sí, claro, ahora vais teniendo inconsciente, ¿no? Porque vivíais, pues eso, como si todo lo que percibíais a través de vuestros sentidos, os lo creíais al pie de las letras, ¿no? A pie juntillas, todo lo que escuchabais, todo lo que sentíais, confiabais en vuestros sentidos, en vuestro pensamiento, en lo que veíais, en lo que... ¿no? Si conseguimos que desconfiéis un poco de eso, ya hemos conseguido mucho en el curso. Bueno, entonces, generalmente, antes de la producción del concepto inconsciente, antes de la producción del psicoanálisis, el mundo entero, el universo entero, todas las ciencias vivían en este plano de la conciencia. Entonces, había muchísimos fenómenos, entre ellos los sueños, que no se podían explicar. Y muchas enfermedades que para la medicina hoy siguen siendo de causa desconocida, etiopatogénicas, ¿no?
causa desconocida, te lo dicen así. Tú tienes aquí el Harrison, ¿no? Manual de medicina, y te vas a encontrar así de enfermedades que te dicen los médicos, no sabemos por qué se producen. Solo te describen los síntomas de la enfermedad y te describen los tratamientos, pero sintomatológicos. ¿Por qué? Porque los síntomas están en este plano de la conciencia, igual que el sueño que tú recuerdas. El obsesivo vive padeciendo, sufriendo, porque tiene una serie de síntomas, porque tiene que lavarse la mano 20 veces, porque no se le va de la cabeza, y si pasa esto, y si hago aquello, y puede estar todo el día con toda la energía puesta en eso, y no hacer nada, ¿vale? Pasarse el día en eso, toda la energía psíquica secuestrada, y eso es un síntoma obsesivo, ¿vale? Todo eso está en el plano de la conciencia. Entonces Freud se daba cuenta de que no se entendía nada, que nadie entendía nada, ¿no? Y que esto debía ser un producto complejo. El sueño, lo primero que nos dice Freud, mi hipótesis es que el sueño es un producto psíquico complejo que tiene que ver con la vida psíquica del soñante y que nos va a dar información al interpretarlo científicamente. No vamos a hacer una interpretación popular ni una interpretación de otro tipo, vamos a interpretar científicamente un sueño para comprender qué sentido tiene ese sueño y cómo se relaciona con la vida psíquica del soñante, de quien lo ha soñado, porque es un producto de su psiquismo. Eso ya lo dijo la física antes de Freud. El sueño no es que venga ningún ente externo al soñante ni entre en su cabeza y le diga algo, como se pensaba en la época mágico-animista. Era un espíritu de los muertos o de no sé quién que venía y se metía. No, es un producto físico, es un producto de nuestro propio psiquismo. Pero eso ya te digo, lo dijo la física antes de Freud, ¿no? Y Freud lo que se propone es demostrar que los sueños tienen un sentido, que se pueden interpretar y que nos va a dar información sobre el suceder psíquico de esa persona. ¿Vale? Pero ¿para qué? ¿Para qué hace Freud esto? ¿Qué sentido tiene que Freud? ¿Qué pasa? ¿Que era un onirocrítico? ¿Quería saber cuál era el sentido de los sueños? No. Quería demostrar a la humanidad, quería mostrar a la humanidad lo que él ya había descubierto, que era la existencia del inconsciente. Que no solo somos conciencia, que hay en nosotros una parte de la que no sabemos, que no vemos, un ángulo muerto en nosotros, que no, como en el coche, que no vemos ahí. Y sin embargo, a veces lo vemos reflejado en el otro. Eso que no queremos ver o que no podemos ver de nosotros mismos, lo vemos en el otro. O nos pasa simplemente, lo padecemos, lo sufrimos, sabemos por sus efectos de nuestro inconsciente. Pero ¿por qué no he aprobado? Si he estudiado un montón, después he llegado y no he sabido qué hacer, no he sabido qué responder, ¿no? O ¿por qué me pasa esto? El obsesivo puede decir, lo único de lo que puede dar cuenta el obsesivo es, sufro esto, me pasa esto. Tengo estos pensamientos y tengo que hacer X veces estas acciones porque si no me siento fatal. Pienso que me va a pasar algo malo. Pero él no puede dar cuenta de todos los procesos inconscientes que han dado lugar a ese síntoma. Entonces, el psicoanálisis lo que viene a dar cuenta, viene a mostrar a la humanidad, le viene a quitar una venda de los ojos para mostrarle todo esto que pasa en el aparato psíquico y que no se ve. Que solamente sabemos de ello por los efectos de conciencia, porque ya el sueño es un efecto de conciencia, el sueño que recordamos. El síntoma es un efecto de conciencia, pero producido por el inconsciente, sobredeterminado por el inconsciente. Todo lo que pasa en el aparato psíquico está sobredeterminado por el inconsciente, hasta las ideas latentes. Hasta las ideas latentes que asociamos en relación con el sueño, cuando el psicoanalista te dice, a ver, asocia libremente. Asociar libremente es, no pongas tu censura, que ya te la pone tu aparato psíquico. No pongas tu censura voluntaria, que ya tienes suficiente censura en tu aparato psíquico. Ya está haciendo su trabajo la censura psíquica, porque es una parte más del aparato. Esto. Bueno, la represión y la censura del sueño
son los que impiden que el inconsciente pueda pasar a la conciencia o que nosotros podamos saber de nuestro inconsciente. ¿Por qué? Porque en el inconsciente está lo sexual, infantil y reprimido, que se tuvo que reprimir para hacernos adultos, sociales, hombres, mujeres del lenguaje, separarnos de nuestros padres. ¿No? Para civilizarnos, humanizarnos, para eso se reprimen esas tendencias hostiles, tendencias incestuosas. ¿Y eso por qué? Pues ha sido siglos y siglos y siglos de civilización humana para que el humano pueda convivir con otros humanos de una manera civilizada. ¿Y eso quién ha hecho esa labor? La cultura. Esa labor la ha hecho la cultura. El camaleón. Estoy leyendo a la vez que vas explicando el camaleón. Sí. Un libro de pinturas de Miguel Óscar Manasa. O sea, que es la adaptación, claro, lo que está diciendo la civilización. Como el camaleón se adapta al medio para vivir. Sí, pero lo que pasa que lo que nos diferencia a los humanos de los animales, que también han tenido esa adaptación al medio, pero los humanos hablamos. Eso es lo que nos hace psíquicos, que hablamos. No solamente somos animal, que también seguimos siendo animal. Y un animal muy salvaje es el humano, es mucho más salvaje que muchos animales. O sea, la conciencia es un poco lo que nos hace humanos. ¿La conciencia nos hace humanos? No, la conciencia es un órgano perceptual. Tampoco, es todo el aparato psíquico el que nos hace humanos. ¿Y el deseo del inconsciente siempre es sexual? Sexual o hostil, las dos caras. Están los deseos sexuales y también los deseos hostiles, que son las dos tendencias edípicas, ¿no? Deseo de yacer con la madre y deseo hostil al padre porque el padre es el rival por el amor a la madre. O al revés, deseo de yacer con el padre y el deseo hostil a la madre porque la madre es la rival en el amor con el padre. Que siempre sería como amor-odio. Amor-odio. Somos ambivalentes los seres humanos, nos caracterizamos por eso. Y en el obsesivo precisamente está muy intensificada esa ambivalencia, amor-odio. Pero una cosa son los síntomas, lo que vemos, o el sueño manifiesto, y otra cosa es los procesos inconscientes que han dado lugar a ese síntoma, a ese sueño. Es decir, la conciencia es ya donde percibimos los productos del inconsciente. Es un órgano perceptual hacia afuera y hacia adentro del aparato psíquico. La primera vez que nos enfrentamos con ese complejo de Edipo, dependiendo de cómo lo resolvamos, quiere decir que vamos a tener un proceder psíquico a lo largo de nuestra vida u otro. Podría ser que empieza ahí y a partir de ahí tenemos esa manera de vivir a nivel psíquico, y si lo resolvemos de otra manera tendremos otro proceder psíquico. Claro, pero lo que pasa es que el Edipo, como hemos dicho, se repite muchas veces en la vida. Pero si uno no tiene herramientas, ¿no?, el psicoanálisis, para poder transformarse, vuelve a repetir, tiende a repetir, a hacer de la misma manera, porque está la compulsión a la repetición. Que en el fondo es un goce, porque también uno ha aprendido a gozar así. Dice, joder, es que siempre encuentro parejas que me maltratan. ¿No? Y le digo, sí, pues que estuve con otra y también me acabó maltratando. Y pero si era, ¿cómo puede ser? ¿No? Qué mala suerte tengo. Qué bueno. Ya. Si no se aprende, ¿verdad?, de la vida, ahí hay un... Sobredeterminación inconsciente. Sobredeterminación inconsciente. Vamos a interpretar, porque ahí hay un deseo, claro, hay algo que se repite, y que hay que darle sentido. Porque el inconsciente también, una vez que estás en análisis, lo que pide es interpretación. ¿Interpretarse para qué? Cuando tú lo haces inconsciente, cuando tú interpretas, ¿qué sucede? Que le pones palabras a lo que te pasa sin que tú tengas palabras para explicártelo. Entonces la interpretación viene a ponerle palabras.
Entonces, en ese sentido, hace consciente, ¿no? Hace consciente porque lo hace conocimiento. Te produce autoconocimiento y autotransformación en psicoanálisis. Autoconocimiento de tu deseo inconsciente que se está jugando, que está en juego en todo lo que te pasa. Pues claro, es que es muy importante porque todo lo que nos pasa en la vida, sea bueno o sea malo, tiene que ver con nosotros, si no, no te pasaría a ti. Estás implicado en eso de alguna manera. Y bueno, lo bueno es que lo que te dice el psicoanálisis es que tú lo puedes transformar. Transformándote tú, se transforman las cosas que te pasan. Es una herramienta. El psicoanálisis es un invento, es una ciencia. Es un invento del hombre, una ciencia del ser humano para resolver los conflictos que se le plantean al ser humano en este momento de la historia, de la humanidad, donde tiene que tolerar muchas contradicciones. Y esas contradicciones dan lugar a síntomas. También a sueños, también a lapsus, también a chistes. No me digáis que los chistes no son soluciones que busca la humanidad también para poder salvar y resolver algunas contradicciones. Claro, son productos del inconsciente. Y los síntomas también son intentos de resolución, el mejor que tuvo esa persona en un momento determinado. El sueño también es una manera civilizada de realizar algunos deseos prohibidos, pero de una manera súper civilizada. Pero como la conciencia no quiere saber nada de eso, pues por eso se deforma. Y además el sueño tiene la función de ser el guardián del reposo. Es decir, te permite descansar sin despertarte y que tu máquina de desear siga funcionando, aunque estés dormido. No estás muerto, estás dormido. O sea, que podría ser un poco como si el inconsciente nos estuviese moviendo al consciente como si fuese una marioneta. Entonces, los sueños son... Cuando tú interpretas los sueños sería un poco como ver el hilo que te está manejando, pero que no ves nada de lo que hay detrás. Exacto. Exacto. Eres manejado por tu inconsciente. Sí, es así. Entonces, mejor llevarse bien con él, conocerle y ser amigos. Claro, porque es el que sobredetermina nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir es inconsciente. Nuestra ideología es inconsciente. Nuestro pensamiento es inconsciente. Y de todas formas, lo que conocemos del inconsciente hasta ahora es que tiene deseos reprimidos que son tanto sexuales como hostiles, ¿no? Pero eso es lo que nosotros sabemos porque lo hemos interpretado, pero a lo mejor hay otras cosas que tampoco... Claro, luego está, el inconsciente es más amplio, está el inconsciente y el inconsciente reprimido. Del que se ocupa el psicoanálisis es el inconsciente reprimido, que es la causa del 100% de las enfermedades psíquicas y del 80% de las enfermedades físicas. ¿Vale? Pero hay otro inconsciente del que no se ocupa el psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, del que se ocupa, yo qué sé, la telepatía o... ¿no? Y por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas se han hecho multitud de experimentos donde no hay ningún tipo de... Se pierde la conexión con los aviones, con los barcos, ¿no? Y se han hecho experimentos de telepatía donde sí se puede mantener la conexión, pero de eso el psicoanálisis no se ocupa. Es decir, hay más inconsciente. Está el ello, que es el caldero de las pulsiones, es la pulsión de vida, la pulsión de muerte. Pero el psicoanálisis se ocupa del inconsciente reprimido, donde están los deseos sexuales infantiles y reprimidos. Ese es el que interpreta. ¿Vale? Y ahí es donde están funcionando los operadores, porque ya todo lo que llega, incluso las ideas latentes, ya han pasado por los operadores del inconsciente, ya han sufrido una verdadera transformación. Es decir, Freud nos dice, de aquí a aquí hay una transformación. De las ideas preconscientes al contenido manifiesto hay una transformación. Pero la verdadera transmutación de los valores psíquicos se produce pasar de aquí a aquí. Porque aquí es donde está la censura. Dice, se produce
un cambio total, una verdadera transmutación de todos los valores psíquicos. Pero luego, para hacer la interpretación, siempre vamos a tener en cuenta la teoría. La interpretación ha de ser teórica. Entonces, en la asociación libre del soñante, todas esas ideas que nos va a dar un mapa de ideas que a veces te pierde para acá y para allá y para allá y para allá. Al final tienen que confluir cuando empiezan a aparecer los elementos para hacer la interpretación teórica, hay que hacer la interpretación teórica. Ahí es donde hay que interpretar, dice Freud. Hay un momento que llama el ombligo del sueño. Y es, si el soñante sigue asociando libremente, las asociaciones se perderían en esa conexión con lo desconocido. Entonces hay que interpretar cuando aparecen los elementos para hacer la interpretación, que tienen que ver, la interpretación es psicoanalítica, es teórica, tiene que ver con el Edipo, con el complejo de Edipo y con los elementos clave del complejo de Edipo. La escucha va a ser poética, la escucha es amplia, totalmente amplia. Porque cualquier palabra se puede combinar con cualquier palabra y cada paciente, cada soñante combina las palabras de un modo determinado y eso nos está hablando de su posición psíquica. Entonces la escucha debe ser poética, amplia, pero la interpretación ha de ser psicoanalítica, con la teoría. Entonces el concepto inconsciente y la ciencia de la teoría del inconsciente está desde que Freud escribió la interpretación de los sueños. Pero después cada uno tiene que construir su propio inconsciente en su psicoanálisis, ¿no? Eso ya es un trabajo que tiene que hacer cada uno. Ese es el trabajo del psicoanálisis, construir el inconsciente de fulano de tal. ¿Para qué? Para que produzca en él autoconocimiento y autotransformación. Son trabajos diferentes. Entonces depende en una muy, muy gran parte del que va a analizar el sueño, es decir, del psicoanálisis. Porque yo no creo que todos los psicoanalistas llegarían a la misma conclusión escuchando el mismo sueño. Porque Sí. Si no, no puede ser. Bueno, primero, tampoco es que claro, porque estás eliminando de la ecuación la transferencia. No es asociación libre solo, es asociación libre en transferencia con un psicoanalista. ¿Vale? Que eso es otra cosa que veremos. Es parte de la técnica, asociación libre en transferencia con el analista. Porque en esa relación analítica, primero el psicoanálisis no es como una cosa de producción en serie, es más bien un arte. ¿Vale? Es una ciencia pero que se aplica como un arte, porque es un psicoanalizando es absolutamente personal, diferente a cualquier otra persona. Lo que se produzca en su psicoanálisis es válido para él o para ella y para nadie más. O sea, es una cosa artesanal el psicoanálisis de una persona. Pero además, la interpretación se va a producir en el campo de la transferencia. ¿Y qué es la transferencia? Es ese campo de fuerzas que se produce entre el paciente y el analista, donde el paciente o el soñante va a transferir, va a desplazar, cuando veamos el desplazamiento vamos a entender eso, toda una serie de afectos, de recuerdos, de fantasías, que las va a poner en la figura del psicoanalista. Y se genera un campo de fuerzas, un cuerpo nuevo, que es el cuerpo de la transferencia. Entonces, asociación libre en transferencia, es decir, que hasta que no se establece la transferencia tampoco se puede interpretar. ¿Y qué es la transferencia? Es como que el paciente empieza a poner en acto, empieza a poner en juego, en esa relación con el analista, las cosas que le pasan. Las pone ahí, las actúa. Me cuesta creer que no depende de eso quién es el analista. Pero claro, te estoy diciendo que sí, que es importante, no el analista, la función del psicoanalista. Porque cuando uno es un psicoanalista, no es Virginia Baldominos, no es Miguel Óscar Menasa, no es la persona, es una función. Si no, no es psicoanalista. Es decir, tiene que sacar
toda su personalidad, interrumpir su personalidad, su deseo, sus recuerdos, no puede. Cuando habla el paciente es una función de escucha. Tiene que anular su personalidad totalmente, el psicoanalista. Hola. Entonces, por eso es importante la función. Es una función que tiene que estar ahí en la máquina para que la máquina funcione. ¿Vale? Y tiene que estar, por supuesto, en formación, en psicoanálisis, en supervisión, para asegurarse que esa función se realiza bien, se realiza correctamente, limpiamente, que no está interviniendo la personalidad del psicoanalista, porque entonces no es psicoanalista. Claro, como hemos hablado en otras ocasiones, en una escuela que dice no se psicoanalizan, los psicoanalistas de esa escuela no se psicoanalizan, pues entonces no son psicoanalistas, porque entonces están interfiriendo constantemente con su personalidad y con sus propios deseos en el psicoanálisis de fulano de tal, ¿no? Y eso no es psicoanálisis. Por eso un psicoanalista, los psicoanalistas del grupo cero, estamos en psicoanálisis permanente para que se cumpla esa función. Y entonces lo que deposita ahí, puedes estar seguro que todo lo que deposita el paciente o el psicoanalizando tiene que ver con él o con ella, porque lo está poniendo él en esa relación, ¿no? ¿Estamos en hora? Bueno, dejamos aquí por hoy. Hemos hecho así como una especie de briefing para ver todo lo que estamos viendo hasta ahora. Y continuamos el próximo día, seguimos con los operadores del inconsciente. Condensación, desplazamiento, puesta en escena y elaboración secundaria, que trabajan tanto para producir un sueño como para producir un síntoma, y son los obreritos, los obreros del inconsciente, ¿vale? No los confundamos ni con el deseo ni con las instancias del aparato, porque son los operadores. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Por quitaros las vendas de los ojos. La sabiduría de las cosas. ¿Eh? La sabiduría de las cosas, saber, conocer. Claro. Vamos a tirar las pernas. Yo puedo, yo tengo mucha altura, no puedo tirar.